Hola a todos y a todas. Hoy quiero hablaros sobre la poda de los árboles, desde un punto de vista respetuoso, intuitivo. ¿Por qué lo llamo poda intuitiva? Porque me parece que está basada en una lógica básica, en unos conocimientos súper básicos de los seres vivos y que si ponemos presencia y conciencia, pues son los principios básicos que nos salen o que nos saldrían para podar unos árboles. También me gusta llamarlo poda respetuosa porque vamos a tener en cuenta que son seres vivos. Vamos a podar con un punto de vista de que están vivos y merecen respeto, de que tienen su vida, sus historias y no son meros objetos de decoración o de explotación. En este caso os voy a estar mostrando imágenes de olivos porque es lo que tengo ahora mismo a mano y es en lo que hemos estado trabajando en la poda o el corte de los olivos para darles un poquito de forma, para que estén un poquito más aireados y no tan cargados, para sanearlos. Aunque yo esté mostrando olivos, vale para cualquier especie de árbol, aunque pues algunos frutales o algunos árboles en concreto necesitan pues una forma más concreta, pero ya os podéis vosotros informar en internet o con libros o con algún profesional. Pero aquí tenéis unos tips, unos consejos básicos que sirven para todos los árboles. Herramientas buenas, herramientas afiladas, buenas herramientas de corte. Esto es muy importante porque debemos hacer cortes limpios para dañar lo mínimo posible. Generalmente vamos a podar en invierno porque los árboles están en parada vegetativa, es decir, están menos activos, tienen menos savia corriendo por sus ramas. También por las bajas temperaturas va a haber menos proliferación de hongos. Podemos podar en cualquier otra temporada que no sea invierno siempre y cuando el árbol no esté fructificando, floreciendo o brotando. Elegimos podar cuando haya menos luna, lunas menos luminosas, más menguantes o crecientes pero pequeñas, porque cuando hay más luna, cuando la luna está más llena, pierde más savia el árbol porque tiene más savia en la parte aérea, en las ramas, en las hojas, es decir, en la parte alta del árbol. Entonces vamos a elegir lunas poco luminosas, pequeñitas, para que cuando le cortemos una rama pierda menos savia, no solo por la herida, porque no todos los árboles pierden savia por la herida, sino porque esa rama que le quitamos tendrá menos savia, porque tenía menos savia corriendo por la luna. Las ramas que cortamos son las ramas que tienen como menos vitalidad, que están secas o semisecas o como raquíticas con muy poquitas hojas o que están enfermas o que tienen heridas, y preferimos dejar las ramas que están con más follaje, con más hojas, más vivas, como más frescas. También cortaremos ramas que se cruzan mucho entre sí, que se van hacia otras, que se apelotonan y no permiten la correcta entrada de luz y de aire. Entre varias ramas cruzándose elegiremos, por ejemplo, la más seca, la más feucha, la que tenga menos hojas. Si las dos están bien vivas y frescas con muchas hojas, elegimos la más joven y dejamos la más gruesa. Evidentemente, en una copa de un árbol, ya sea pequeño o grande, las ramas se van a cruzar porque hace como un entramado, ¿no? Así que no tenemos que obsesionarnos con esto de que las ramas no se toquen ni nada. Simplemente quitar algo que de verdad se note como muy apelotonado y muy como que se pueden estar molestando, así como muy cruzadas, ¿no? Pero el árbol tiene que estar cubierto. Siempre dejaremos de más y no de menos. Pues no debemos cortar mucho de una vez para no causarle demasiado estrés al árbol. No debemos dejar tocones, es decir, se corta a ras. No dejamos palos porque se van a ir secando lentamente y son un foco de infección de insectos y de otras enfermedades. Mejor cortamos a ras porque así el árbol va a poder cerrar esa herida más fácilmente. Si dejamos un tocón y se va a ir secando, hay más superficie expuesta, más superficie seca o que se está secando lentamente. Y en madera viva no entran insectos, no entran enfermedades, es muy difícil, es en madera seca donde sí que pueden entrar más fácilmente. En un palo seco que dejamos, en un tocón que dejamos y que se va secando, el árbol va a tardar mucho tiempo en cubrirlo, entonces va a haber mucho tiempo algo seco en el árbol, que ya he dicho que es una puerta abierta para los insectos, xilófagos y las enfermedades. No debemos hacer cortes muy horizontales porque aquí se queda la humedad más tiempo, entonces le daremos un poquito de inclinación para que pueda liberarla fácilmente las gotas o la humedad que chorree y pues no tenga tanta probabilidad de infección por hongos.
Si no vamos a cortar una rama a ras, por ejemplo, vamos a cortar una rama por la mitad o algo así, siempre se corta justo después de un brote. Nunca se deja un palo que se va a secar. Siempre cortamos después de un brote. De lo contrario, esas puntas se van a secar hasta llegar al primer brote y eso va a ser un foco de infección, como os he explicado antes. Esos palitos secos no convienen nada. Esto que os voy a decir ahora es muy importante. Nunca cortaremos ramas gruesas, ramas viejas, ramas antiguas. Esto debilita muchísimo al árbol. Es una gran pérdida de energía, es un estrés, es un fuerte choque. Siempre debemos priorizar en ramas finitas y más jóvenes. Por eso sería correcto empezar a podar el árbol desde más jovencito. Si hay una gran necesidad de cortar una rama más gruesa, existen productos para sellar esa entrada, para sellar ese corte. O también podéis hacer algo casero con aloe vera. Cortarle muchas ramas a un árbol puede hacer un desequilibrio entre copa y raíces, por eso no es recomendable quitarle mucho al árbol. Es mejor dejar de más que de menos. El árbol tiene que tener verdor, follaje, tiene que estar amplio y grandote, no pelado. Cortamos con cuidado, con presencia, desde buen ángulo, para hacer un corte lo más limpio posible, una herida lo más fácil posible de sanar. Muchísimo cuidado con los desgarros, con las lengüetas, eso es malísimo para el árbol. Esto sucede cuando no cortamos con herramientas afiladas y tenemos prisas y no tenemos buen ángulo. E incluso en ramas gordas hay que dar un corte primero por debajo para que esa capa de corteza externa ya se haya cortado, porque si no, al cortar desde arriba el propio peso de la rama va a hacer que se arranque la rama antes de que nosotros terminemos de cortarla y va a hacer un desgarro, una lengüeta que puede ser muy profunda y muy larga y un gran choque para el árbol, un gran fuente luego de enfermedades. Las podas normalmente se orientan a la comodidad de las personas y al gusto de las personas. Por ejemplo, se podan los árboles para recoger más fácilmente sus frutos. A ver, hasta cierto punto se puede ir orientando un poquito la forma del árbol para que sea un poquito más fácil de cogerlo, pero no se debe hacer pasando por encima de las necesidades vitales del árbol. Hay podas exageradas y solo pensando en nosotros mismos, en los humanos. Tiene que haber un equilibrio, tenemos que respetar todos estos puntos que os estoy dando. Las ramas, las hojas que quitamos a los árboles son materia orgánica que debe ser devuelta a la tierra. Los árboles han tomado nutrientes del suelo para construir, para crear ese follaje, esas ramas, esas hojas. Así que quemar las ramas de las podas es una práctica nada recomendada. Deberíamos devolverlo a la tierra, por ejemplo, triturando con un apero de tractor o con una desbrozadora y devolverlo a la tierra, ponerlo encima como mantillo. Pues al quemarlos estamos perdiendo nutrientes y va a dar lugar a un suelo cada vez más pobre. Otra cosa es que los árboles no deben tener el suelo desnudo, tienen que tener hojas, plantas, tienen que tener materia orgánica que cubra la tierra. La tierra nunca debe estar desnuda. La tierra nunca debe estar a la vista. Toda esta materia orgánica que debe haber encima de la tierra, esa capita de hojas y de ramitas y de palitos y de plantas vivas y muertas, de frutitos, de semillas, de caquitas de animales, se va a descomponer dando lugar a nutrientes y esto es un suelo fértil, un suelo sano, donde puede haber árboles fuertes. Además, toda esta materia orgánica va a hacer de cobijo para animalitos y la vida animal es muy importante también para la salud de las plantas y de los árboles. Toda esta capita de materia orgánica de hojitas y de ramitas va a proteger de la sequedad, va a mantener la humedad por más tiempo. Todo el entramado de raíces de plantas que crecen alrededor de los árboles van a fijar más nutrientes, van a retener más humedad, va a proteger de la escorrentía, es decir, de que el agua corra por el suelo y se vaya, va a hacer que el agua se pueda filtrar fácilmente. Además, toda esta capita de materia orgánica encima de la tierra regula la temperatura. Siguiendo estos puntos de conocimiento básico que os he dado, vamos a entender mejor a los árboles, vamos a respetarlos, vamos a favorecerlos. Tener campos, tener tierras con árboles y plantas es genial, pero para tratarlos con respeto y con amor. Tratar a la naturaleza desde un punto de vista de explotación para máximo beneficio económico, con prácticas tradicionales, nada respetuosas, nada ecológicas, nada sostenibles, nada más que aniquilan la vida animal y vegetal. Esto nos va a llevar a la pobreza ecológica y a la desdicha. Así que te invito a que te centres en tu corazón y que
sientes unas bases de respeto por los árboles y por todos los seres vivos. Es muy importante. Si te gusta todo este contenido de vida natural, respetuosa, remedios naturales y todo eso, por favor, comparte, comenta, da me gusta, yo te lo agradecería muchísimo. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.